El triunfo de la revolución en 1959 fue para toda una generación, no solo la mía, sino para las generaciones que nos seguían, el triunfo de la esperanza y también de muchos sueños. Para el mundo, Cuba es un pequeño reducto de ilusión, o sea, es una tartarita de hielo rodando en el Caribe, y se piensa en todos los problemas que hay en Cuba. La idea de que somos una isla y por consiguiente estamos aislados es muy extraña. Aislado está Nebraska, aislado están las provincias de Canadá, donde no llegan nunca extranjeros. Aquí entran 2,5 millones de extranjeros en una isla de 11 millones de habitantes. En breve se ejecutará una salva de cañón. Se darán las fuerzas de esta planeta para evitarlo. No somos un grupo humano mirando para adentro. Nosotros estamos abiertos a todo lo que viene del norte, del sur, del este, del oeste, y eso hace también que podamos haber sobrevivido como cultura durante tantos años. Tenemos un carácter abierto que asimilamos con una tremenda tranquilidad todo lo que viene. Por muy difícil, muy extraño que te parezca, unimos todo eso, lo molemos, lo digerimos y sale otra cosa. Un cubano puede ser una persona que se mueve dentro de un nivel también de cosas absurdas que solamente se entienden cuando uno viene a este país. Los normales, esos seres extraños que no tuvieron nunca un padre borracho, una madre loca, un hijo delincuente. Y al final dice, déjennos nuestro espacio, somos más borrachos que nuestros padres, más locos que nuestras madres, más delincuentes que nuestros hijos, déjennos nuestro sitio en el infierno y basta. Eso es sentimiento expresado en un texto poético de principios de la década de los 60 y que expresa exactamente la idea de la inconformidad y de la autoafirmación. La sociedad cubana durante 40 y tantos años trató de dar y luchó por tener una concepción
muy coherente, muy unitaria, muy unánime. Y eso es falso, eso es imposible. Todas las sociedades tienen tendencias, tienen generaciones, personas que piensan de una manera o piensan de otra, personas que creen en Dios, que no creen en Dios, que son homosexuales o que son heterosexuales, en fin, las posibilidades son infinitas. Y no se puede pretender la unanimidad de pensamiento de una sociedad. Nadie está de acuerdo con todo. Todo el mundo está de acuerdo con una parte y en desacuerdo con otra. Eso es lo normal. Y así va a ser Cuba. Ya Cuba no vuelve a ser una Cuba homogénea y unánime. Construimos una sociedad para ser ejemplares, los mejores, qué sé yo. Pero la conquista de eso ha costado mucho. Entonces, nuestros medios, nuestra prensa refleja cómo vamos a hacer. Pero yo estoy siendo de otra manera y ahí se produce una fisura, que eso no se empata ni con soga ni con goma, y produce un desfase. El ideal de cómo tenemos que ser, pero en la concreta estamos a no sé cuántos kilómetros de ese ideal, y eso produce una alineación tremenda. Digamos que tiene que haber desigualdad, aunque no estoy de acuerdo con que tiene que ser así, pero la desigualdad es como un motor también que nos hace darnos cuenta de que hay que resolver ese problema, pero no al punto de ser tan iguales que el igualitarismo sea como una enfermedad que al final nos va a seguir comiendo. Es peor el igualitarismo que la desigualdad, yo diría. Porque la desigualdad tiene un basamento económico, tiene un fundamento socioeconómico. Pero intentar de que todos seamos iguales es imposible, no somos iguales por naturaleza. Podemos ser, en lo que somos semejantes, parecernos un poquito más, acortar esas distancias que hay tan grandes, esos extremos tan grandes que tenemos, que hacen tantos polos opuestos en la sociedad, que vuelvo y repito, es bueno que la gente sea diferente, pero no tan distante. Pienso que se puede buscar un equilibrio mayor, un poco más de igualdad, un poco más de coherencia social, de equidad social, de equilibrio social. Igualdad, porque bueno, yo tengo un concepto de igualdad, un concepto que aprendí, me enseñaron desde chiquito, de igualdad de derechos, la igualdad, eso del hombre por el hombre, yo siempre, eso lo estudié en la escuela me dieron eso, lo que es la igualdad de derechos. La política social, la equidad, no es repartirle a todo el mundo la misma cantidad de cosas, sino contribuir a que aquellas personas que están en desventaja, más vulnerables, con menos posibilidades, no estén desvalidas, tengan la oportunidad de insertarse, no solamente porque reciben una ayuda, sino porque tienen la posibilidad de participar. Nosotros tenemos que preservar esa idea de lo social, de lo importante de lo social. Y desde el punto de vista de la transformación, el lograr descentralizar el sistema. Ese es el socialismo que tenemos que hacer, un socialismo de justicia social, de igualdad no entendida como lo mismo para cada uno, de desarrollo social, de independencia y de dignidad. En última instancia, un socialismo donde la democracia y la libertad sean en el centro de la vida de la gente. Com o intuito de fechar o sistema cada vez mais, Cuba produziu algumas distorções do modelo cubano, como a questão da forma de estrutura monetária. Hoje Cuba tem duas moedas. Tem uma moeda que é o CUC, que é a moeda que os turistas circulam, e tem o peso cubano. Ter uma economia separada em duas moedas, com dois sistemas de preço, leva a Cuba internamente a ter vários problemas. Yo creo que nosotros, durante mucho tiempo, miramos solamente la ideología y descuidamos cosas concretas y terrenales. Algo pasó, algo falló, algo no se hizo bien. Estamos rectificando, bienvenida a la rectificación, bienvenida y encontrar el camino. Pero necesitamos un país realmente que nos ayude a vivir, en términos económicos, sin perder lo que se hizo en términos de educación, de cultura, social, una serie de cosas buenas que tiene Cuba. Lo que el cubano inventó en los 90 no lo van a inventar ni en la NASA. Es que por mucho que avance la ciencia, los cubanos le damos calabaza. Tuve regalado, murió en el 80. Así somos los cubanos, murió regalado. Óyelo bien. Lo que el cubano inventó en los 90 no le inventó más ni apurado. El periodo especial es principio, a finales de los 80, 89 cae el campo socialista, el 90, ya 91 se agudizó, la gente empieza como a caerse en desbandada por meras necesidades económicas. Realmente fue un momento muy difícil para todos.
la gente empezó a emigrar, a ir a buscar nada, resolver su problema existencial de comida, es decir, realmente no creo que haya otras motivaciones detrás de eso. Cuba fue un país que tuvo una relación muy fuerte con los países socialistas y a partir del año 90 esa relación realmente desapareció y Cuba tuvo que buscar muchas alternativas propias que se llamó periodo especial en tiempo de paz, donde en una primera parte hubo que hacer reformas externas como dar entrada al capital extranjero vía inversión extranjera directa, pasar a la biotecnología como una variable de desarrollo, el desarrollo del turismo internacional, y eso permitió solventar un poco la falta de créditos que hubo en los primeros años de los 90. Después, en el año 93-94, Cuba tuvo que establecer toda una serie de aperturas internas que llevó a la despenalización del uso de la divisa en la economía nacional, como la utilización del dólar, el trabajo por cuenta propia, la creación de los mercados agropecuarios, es decir, toda una serie de medidas que realmente permitieron avanzar y comenzar a tener tasas de crecimiento positivas. Muchos pensaron en esa época que se cerrarían nuestras universidades, que se cerrarían muchas cosas en Cuba. Sin embargo, ni una sola universidad cerramos. No hubo un estudiante extranjero en esa época que estaba en Cuba que se mandara para su país. Siguieron estudiando nuestros estudiantes cubanos. Y por tanto, eso es un elemento que depende fundamentalmente de esa decisión política y esa voluntad política. Y esto es un acto también de solidaridad que ha practicado Cuba durante toda la revolución. No es ahora cuando comienzan estas acciones de solidaridad. En Cuba se han formado miles de estudiantes de otros países desde antes inclusive de comenzar el año. Pienso que a partir de los años 90 la sociedad cubana empieza a cambiar tanto como cambió en los años 60 cuando se produjo la revolución. Si en aquel momento fue un cambio que en muchos sentidos fue cortante, porque fue un cambio social propio de una revolución, a partir de los años 90 la sociedad empieza a cambiar en una dinámica propia que tiene que ver con la economía, con la política, con muchas condiciones, pero el cambio se produce desde la sociedad de una manera bastante dinámica. Hoy se está desmontando una parte de ese sistema para entrar en una búsqueda de posibilidades más reales de acuerdo a la sociedad cubana. Yo creo que ha ocurrido algo que es muy importante, y es que el gobierno está expresando por primera vez presiones que surgen desde la base, presiones que surgen desde las necesidades de los individuos. Pues yo creo que ese fue el escenario que creó las condiciones para que pudiéramos llamar la atención sobre otras realidades, sobre otras formas de discriminación que no estaban incluidas en el discurso político, que no estaba incluida en la voluntad política. Y ese ha sido el papel del CNSX en los últimos años, justamente llamar la atención sobre los derechos LGBT. Y justamente en el 2004 la población transgénero, o una parte de la población transgénero que se sentía acosada por la policía, sobre todo aquí en Ciudad de La Habana, en los sitios donde se encontraban, nos pidieron ayuda. Y lo que nosotros le propusimos fue que participaran junto con nosotras en la elaboración de una estrategia que incluyó muchos elementos. Entre ellos, por ejemplo, está el llevar a propuestas legislativas, normativas que facilitara el respeto a sus derechos. Y además que todo el mundo la puede ver de una manera diferente, porque ustedes se han fijado y me han hablado de diferentes materiales, pero por ejemplo no me hablan de papel que se ha utilizado. Ningún Estado, ninguna revolución, ningún movimiento social puede fundar un arte o un movimiento artístico. Un movimiento artístico tiene un protagonista inevitable, el artista. Contrario a lo que todo el mundo piensa, en Cuba nunca hubo un arte panfletario. Es decir, aquí durante los 10 años iniciales de la revolución se abrieron todas las puertas, todas las ventanas, y entonces no se dictó oficialmente qué había que hacer, qué había que pintar. Entonces los artistas se sintieron con una libertad enorme, y muchos fueron críticos incluso en esos primeros años de la revolución, con la revolución misma. Porque cuando se trató de hacer un decreto o no un decreto, de decir directamente e indirectamente que el arte cubano y los creadores debían de
plasmar en sus obras las conquistas, los héroes, las fechas patrióticas, la historia. Los artistas cubanos, los que no querían hacer eso, se retiraron y no quisieron seguir pintando, incluso ni trabajando. Y entonces en el 80, cuando irrumpe de nuevo un arte muy crítico con la revolución y con el país, con la sociedad, con todo, porque se comienza un periodo llamado de rectificación de errores en la sociedad, a partir de la glasnost y la perestroika en la URSS. En los 90 empieza a aparecer el dólar como una moneda fuerte y única casi para adquirir medios de vida que no podías adquirirlo en los años 80. Y los artistas descubren que el dinero es fundamental, lo que no habían pensado nunca los artistas del 60, ni el 70, ni el 80, que el dinero es fundamental para tu vida. En los 80 se hizo muy buen arte donde la gente no percibía ningún dinero, la gente lo que vivía de un sueldo eran profesores, diseñadores, trabajaban para editoriales de libros y diseñando, haciendo. Nadie vivía así de no, esta es mi obra con un dinero y le vendía. Entonces la gente hizo realmente lo que le dio la gana y ahí eso, por eso yo pienso que ahí está la calidad de la obra que se hizo en los 80, que había muy bueno. De eso, claro, se aprovecharon luego los propios artistas que emigran y salen de Cuba en busca ya de situarse en el lugar donde está el mercado de verdad, no en un país afuera, sino donde se produce el mercado, que es en los Estados Unidos y Europa. De momento que tú sales del contexto y te ubicas en otro contexto, las presiones del otro contexto son muy grandes. Y tú tienes entonces que adecuarte a las leyes, a las reglas, al espíritu y a la cultura de ese otro contexto. Mientras estás en Cuba, ¿no? Entonces, algunos artistas decidieron quedarse en Cuba y empezaron a hacer un arte crítico, pero ya no del mismo desafuero, de la misma agresividad de los 80, más atenuado. ¿Para qué? Para satisfacer, por un lado, el mercado y por otro lado, no tener problema con las autoridades del país y poder vivir aquí con tranquilidad, negociar con el Estado cubano las reglas de participación en el mercado. Yo pienso que el enemigo del arte es el dinero, es la comercialización, así es mi criterio muy personal. Yo creo que cuando empieza a haber comercialización y ya empiezan a haber mediadores de arte, corredores de arte, te dicen, y las galerías te dicen, necesitamos que seas un poco más agresivo, un poco más esto, y eso al final empiezas tú a dejar de ser uno mismo. Yo pienso que desgraciadamente si quieres entrar en el mercado, al final de alguna manera tienes que hacer algunas concesiones. Yo pienso que lo que tienes que tratar de hacer es de traicionarte lo menos posible. Pero generalmente sí, yo lo reconozco, yo he tenido que poner más color, he tenido que bajar los temas, he tenido que como que endulzar, echar un poco de azúcar a las obras. A veces me dicen, no, esto está muy fuerte, quiero que esto sea así o nada. Yo sí dependo de mis resultados económicos de mi obra. Y yo no puedo decirle a mi hijo, no vamos a tomar leche, pero esto no puedo. Es decir, realmente tengo que hacerla. Lo que pasa es que inteligentemente tienes que moverte o simular que te estás moviendo a veces más realmente de lo que te estás moviendo y no moverte tanto. Llego en el automóvil, estamos parados en la luz roja. Hay una chica parada para que le den botella, pero no está tranquila. Está parada ahí, está. Digo, mira, digo al chofer, mira, esa es la Escuela Cubana de Ballet.
Nosotros tenemos de la escuela rusa, italiana, francesa, rusa. Tenemos de la escuela americana. Hasta cierto punto tenemos. Yo hace poco escribí un artículo en el cual retomaba un concepto que manejé en una de mis novelas y que me interesa mucho, que es el concepto de lo que yo llamo la generación escondida. Es una generación que fue la primera que tuvo acceso masivo a la universidad, por ejemplo, en Cuba. Fue la primera que tuvo una posibilidad de participación cultural plena en su desarrollo. Fuimos los que participamos en la guerra de Angola, por ejemplo, mayoritariamente, éramos los que teníamos 20, 25 años. Es una generación a la cual casi todos los experimentos del periodo revolucionario la tomaron como espacio de laboratorio para esos experimentos. Y es una generación que a partir de los años 90, cuando comienza la crisis y hasta el presente, se ha quedado descolocada. Es una generación que no ha podido encontrar su lugar en esa sociedad de la cual participó de manera tan activa. En la última novela que yo escribí sobre Mario Conde, hay un momento en que él está en un lugar de La Habana y mira a su alrededor y por primera vez se siente extraño en la ciudad. Eso nos ha ocurrido a nosotros, con fenómenos como el resurgimiento de la drogadicción en Cuba o de la prostitución, otros problemas sociales que han ocurrido en estos años, que han resurgido porque era imposible que no resurgieran, pero que a la vez nosotros vivimos en un momento en el cual esos problemas no existían y nos parecía lo natural. Y sobre eso he tratado de escribir cuando hablo de esta generación escondida, esta generación que entregó todo lo que tenía y de pronto, al cabo de los años, en el momento en que empezaba a tener el sueño de recibir, se quedó con las manos vacías. Amor es el pan de la vida, amor es la cosa. Voy sin rumbo, caminando, caminando. Voy muy triste, caminando, caminando. Voy sin plata, caminando, caminando. Los ojos ven desde lejos, caminando, caminando. Las piedras se ponen duras, caminando, caminando. La mano agarra y no suelta, caminando, caminando. Ya empeñé mi decencia, caminando, caminando. Y al que yo coja y lo apriete, ese me la paga por todos caminando. A ese le parto el pescuezo caminando. Y aunque me diga perdón, me lo como y me lo bebo. Me lo bebo y me lo como, caminando, caminando, caminando. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No hay ninguna historia en la cual no haya tormentas, ni la historia de un país, ni la de una sociedad, ni la de una época. Y por supuesto nuestra historia, la de Cuba, la de la revolución, ha sido una historia plena de tormentas. Yo creo que el ICAI se convirtió más que en una casa, en un baluarte del movimiento artístico cinematográfico y del movimiento intelectual joven. Nosotros nos convertimos en un baluarte de ciertas líneas, de líneas de apertura, de líneas de modernidad, de vanguardia, pero eso sí, dentro, muy enraizados en los principios de la revolución. Bueno, yo soy, al menos, de los que cree que las revoluciones, para ser revoluciones de verdad, tienen que revolucionarse todos los días, todas las semanas y todos los meses.
Y creo que el ICAI, el movimiento del cine, no el ICAI, no las instituciones son otra cosa. El movimiento artístico del cine cubano ha acompañado a la revolución y en su constante revolucionarse. Cada vez más los cineastas hemos ganado en mayor libertad para expresarnos en ese sentido. Tú haces una película que es una bomba para hablar como le gusta a los burócratas de la ideología y de la información, si está caliente. Y puede pasar que en Cuba la gente la ve, porque tiene que ver con esa tradición, esos espacios ganados, luchando, pero fuera de Cuba te viene la prensa con una tendencia determinada. Entonces tú dijiste, a lo mejor yo quise hacer una película para expresarme, hice una película para expresarme contra el sistema, inventan una cantidad de cosas impresionantes. No, es mejor el otro. Yo pienso que hoy en Cuba la capacidad de expresión del individuo, y entre ellos los artistas, es mucho mayor. La posibilidad de disentir es mucho mayor, de tener opiniones que no sean iguales a las opiniones oficiales y poder expresarlas. Hoy es totalmente normal, porque siempre debió haber sido totalmente normal. Por eso te digo que creo que estamos viviendo en un país mucho más real en estos momentos que hace 20, 30 años. Creo que estamos viviendo en un país en el que las presiones económicas nos han obligado a volver a ser realistas. El tema del futuro, de qué va a ser de la vida de las personas dentro de 20, 30 años, es un tema que preocupa mucho a las personas. Nosotros tenemos problemas económicos bastante serios. Es decir, cuando digo nosotros estoy hablando del Estado, pero también estoy hablando de las personas, de la economía doméstica, ¿no? Tenemos a veces expectativas grandes porque tenemos un sistema de educación que ha sido bastante bueno, aunque últimamente tiene bastantes dificultades también. Pero lo cierto es que se gradúan profesionales con mucho nivel y muchas veces después de graduarse encuentran un trabajo donde están subvalorados o donde su campo de investigación o de desarrollo profesional es muy limitado. Eso es un problema para la juventud por las frustraciones que genera. Es un problema también el problema de qué voy a hacer dentro de 30, 40 años con mi vida cuando ya yo sea una persona mayor, que el salario no me alcanza, la jubilación no es suficiente. Tenemos consolidado serán hombres de bien. Nosotros tenemos quizás una paradoja. Hicimos una tremenda revolución educacional. Aquí el que menos tiene 9 grados. Aquí se puede decir que no hay analfabeto. Aquí es impensable que un niño no vaya a la escuela. La enseñanza en Cuba es obligatoria hasta 9º grado. Todos los ciudadanos tienen que cursar hasta el 9º grado. Y con posterioridad hay diferentes perfiles de enseñanza. Y a partir de esos perfiles se garantiza el acceso a la universidad a través de las pruebas de ingreso, que bueno, es lo que regula, como le decía, hasta el censo universitario. Esa enorme fuerza de trabajo calificada tiene que poder ejercer en el sector no estatal, pero no para privatizar la economía cubana, no, para socializarla. Existen bien definidos esos objetivos en esos lineamientos, en el sentido de lograr exactamente eso, de que todo el esfuerzo y el resultado obtenido en la formación del personal, en la creación de estos recursos humanos, se pueda transformar finalmente en una riqueza material en correspondencia. Yo creo que eso va a ser un proceso que ya está teniendo lugar gradual, que va a permitir que la economía cubana adquiera una dinámica superior, sea una economía sostenible sobre bases reales y que pueda proyectar un nivel de equilibrio económico que le permita mantener un desarrollo. Se están reestructurando todo un conjunto de procedimientos y todo ello dirigido a eso, dirigido a que la actividad nuestra en el plano de tipo económico responda y sea capaz de dar los dividendos que se aspiran, ¿no?, a partir de un desarrollo educacional como el que hemos tenido. Pero no hemos sido capaces todavía de llegar al punto en donde efectivamente el conocimiento acumulado en las personas, en esa enorme inversión social que ha significado la educación y la cultura, se pueda traducir
en no solamente mercancías, productos, servicios, sino también en hacer mejores las relaciones de la vida cotidiana, del bienestar de la gente. Para mí, el nudo gordiano del tema de Cuba es desatar las fuerzas productivas, porque usted no hace nada distribuyendo lo que no produce. El mayor por ciento de cubanos trabaja, vive un salario. Como te decía ahorita, que el salario no da, a nadie le alcanza el salario. Entonces, para resolver un poco qué hace, mira, como te decía, yo estoy vendiendo, después de mi trabajo, vendo mi poquito de plátano, hay otro que hace friturita y vende friturita, otro vende maní, ¿me entiendes? Otro vende maní, otro vende duro frío, y así, de esa forma, se trata, para tratar de vivir un poquito mejor. Nos últimos 5, 6 anos, a ilha, Cuba, passa por uma busca de redefinir o que é o modelo econômico, o modelo social cubano. O primeiro impacto da história econômica cubana foi com a queda do muro, quer dizer, impactou Cuba, e agora a China, que é o grande parceiro comercial, passa também por uma mudança de paradigma, começa a ser uma economia de mercado, então Cuba também tem a necessidade de se reestruturar. Nosotros siempre hemos tenido, aunque ya me voy a incluir dentro de eso, la concepción que para que sea socialista tenía que ser estatal. Yo creo que estamos en un momento de reanálisis, de ver que el Estado puede administrar por vías indirectas y no necesariamente con un papel directo en la economía. Dale una buena razón para resistir la tentación de no construir una barbacoa. Dale una buena razón para no pensar en aprovechar todo el espacio en una buena barbacoa. No puede ser que un país tenga que importar alimentos teniendo tierra, teniendo recursos humanos para producirlos. Las primeras reformas, los primeros pasos que han hecho todas estas economías es lograr producir alimentos, que ahí es donde yo te diría que parte de la reforma cubana ha comenzado en el tema de la agricultura. Cuenta propia, por supuesto, es de cuenta propia. El trabajo aquí es maravilloso. Aquí se ve de todo un poco, se vive de todo un poco y se vende de todo un poco. Una de las tareas que tiene el Estado es reducir su aparato estatal, pero para reducir su aparato estatal tiene que dar oportunidades de trabajo, y esas oportunidades de trabajo están en el sector no estatal de la economía. Y ahí es donde el Estado tiene que poner el énfasis en los próximos años en dar créditos, crear mercados de insumos donde la población realmente podría tener una política de desarrollo. Oye, corre, saca tu licencia y montate en Timbiriche, aprovecha. Es una buena solución, y más en la actualidad es una buena solución. Todo cubano que tenga posibilidad, que tenga habilidad, que pueda emprender un negocio, lo puede realizar. Y ahora tenemos cerca de 340.000 personas que tienen licencias para trabajar por cuenta misma. Son 340.000 empleos que el Estado no tiene que ofrecerlos, los profesionales. Hace 26 años de experiencia y mucha calidad. Ya se puede solicitar empleomanía. Ya tenemos, por lo menos esta tienda, ya tenemos 10 trabajadores, podemos tener más. Y yo tengo fe en que esto funcione porque yo lo saco por mí mismo. Mi negocio cada día ha mejorado. Tenemos una tienda de ropa típica religiosa de Cuba, que nada más que nos hemos especializado en las ropas tradicionales. De hecho, también de entre un negocio y otro abrimos una pequeña cafetería, que no tiene que ver, pero bueno, todo el mundo come. Entonces también estamos generando empleo en la pequeña cafetería. Buenas tardes para todos. Aquí esta es mi casa, donde tengo un negocio legal de alojamiento de casa particular. Entendí que mi casa tenía las condiciones porque éramos pocas personas y me sobraba espacio. Y esta casa, como ustedes ven, es una casa antigua, es una casa que lleva mucha pintura, lleva muchas cosas, y de dónde voy a... Y entonces se me ocurrió eso. Esta es la habitación, que es una de las habitaciones que yo tengo, donde está prevista con su baño privado,
con su aire acondicionado, tiene su ventilador para los clientes que no les gusta el aire acondicionado, tiene el refrigerador para los clientes puedan ahí guardar sus cosas personales. Bueno, a medida que han pasado los años ha ido, no en un crecimiento exagerado, ha sido un crecimiento paulatino que me ha servido para, no para enriquecerme, es solamente para sobrevivir. Eso te podría decir que eso no tiene futuro. Eso no tiene, o no voy a decir no tiene futuro, no tiene mucho futuro. Va a llegar el momento que eso va a ir para atrás, porque eso fue ahora como una vía de escape, ¿me entiendes? Como una vía de escape. Entonces, ¿qué pasa? Que están siendo mucha gente, eso tú caminas por una cuadra, y por la misma calzada, y en cada 100 metros o menos, te encuentras una cafetería o uno vendiendo discos. Entonces va a llegar el momento que si no se venden los discos entre ellos mismos, nadie lo va a comprar. Se paga un impuesto, por supuesto. Se hacen declaraciones y se te cobra todos los días por la mañana. Hay quien dice que son altos los impuestos. Yo muy personalmente le digo a las personas que creen que los impuestos son altos, que se acuerden que en nuestro país no nos gastamos un centavo en estudios, no nos gastamos un centavo en medicina, y son cosas que están a nuestro favor. Timbiriche es una canción que, como tú decías, habla de este hecho de la apertura que se ha dado en Cuba ahora con los pequeños negocios. Y mi canción es eso, refleja esa realidad, intenta un poco alertarnos y alertar a la gente de que todo está bien, pero que no te dejes consumir por esa fiera, que la fiera del consumo te trae. Sigue siendo un tipo con dinero y ten un pedazo de corazón para la bondad, para los amigos, para que te importe lo que pasa a tu alrededor, en tu entorno, ¿no? Timbiriche, Timbiriche y Timbiriche. Bienvenidos sean, pero ojo con los Timbiriche, es mi mensaje. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un Timbiriche. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu Timbiriche cógelo con paciencia. La música hoy es una de las mejores vías para entender lo que pasa en la sociedad. Los músicos siempre son ciudadanos de a pie y por tanto van a transmitir la historia desde la mirada del hombre común, por tanto no va a ser una historia oficial. Y esa historia a través de la música reflejaría los cambios que se han ido dando en cada época de la nación cubana. En la narrativa literal de la música cubana tiene que ver con el quehacer diario del cubano. Lo que sucede el momento de lo que esté pasando en ese momento, y a partir de ahí pues se puede relacionar con cualquier hecho, tanto, como dije anteriormente, tanto cultural como un problema personal, una cosa de un hijo que se fue y uno lo extraña mucho y le saca una canción, la mujer que se fue con la cuenta del banco, también se le saca una canción. Cintura suavecito, mami, yo soy un lobo. Despacito, un lobo celular. El humor es muy útil como herramienta de comunicación. Muchos de los temas que yo, por ejemplo, toco, como el tema del racismo, como el tema de la emigración, como el tema de las desigualdades de los cubanos, son temas que, vistos en una canción, ya cuando te hablo canción como género canción, pueden llegar de manera muy densa y aplastante, y ya para aplastar basta con la vida. Yo que soy un negro constitucional, que sobrevivo fuera de la ley, pintado en la pirámide social. Yo estereotipo del Armagedón, con la pedrada que me dio la fe, el mal presagio que da mi color.
Quizás hubo una época en que la utopía fue tan grande que se creyó en una canción podía cambiar el mundo. Pero yo he podido comprobar de que las canciones no cambian las cosas, pero sí ayudan a la gente a ser un poquito mejor. Yo soy una serie, un barrio marginal, naturaleza muerta en un ven. Soy el artista, el campeón mundial. El yeberito llegó, traigo caña santa, pa' la garganta, traigo hierba buena, pa' la gente buena, traigo caisimón, para la hinchazón. Siempre hubieron religiosos en Cuba, toda la vida, eso siempre ha existido, decir otra cosa es mentir. Durante mucho tiempo imperó, digamos, en la educación, en la vida social en general, el marxismo-leninismo, que como tú sabes es materialista, es ateo, la educación es laica, y había una serie de estereotipos con respecto a la religión, de esquemas, en los cuales como que se demonizaba un poco, ¿no? Sin embargo, subsistía en la sociedad cierta religiosidad tradicional, cierto apego a determinadas tradiciones, a determinados ritos. Los mismos católicos, que la Iglesia Católica en Cuba tenía una fuerza grande, y igual afrocubanos, ¿no? Recuerdo que pasaba por las iglesias y las miraba como algo casi anacrónico cuando tenía quizás 12, 13 años, y en determinado momento empecé a ver en realidad el sentido que podía tener eso en la vida de las personas, como un alivio o como una respuesta a determinadas preguntas, o como un lugar también a veces donde ponerle esperanza, ¿no? Y un poco cuestionándome todas estas cosas, porque lo cierto es que la fe religiosa, igual que digamos la fe materialista dialéctica del marxismo, no tiene una demostración científica, ¿no? En el fondo siempre se trata de algo que tiene que ver con la fe y con el deseo de uno de creer, ¿no? El 21 de abril del año 90 surge este trabajo de aquí del Callejón de Hamel. El concepto de la política del país en ese momento no estaba muy casado, por decirlo de una forma, con la religiosidad popular. Parecía todo como si la religión hubiese desaparecido desde que se proclamó el carácter socialista de la revolución. Era como si todo no existía, no había ni yabó en la calle, gente vestida de blanco, los collares. ¿Qué pasó? Recuerdo que en 1992, cuando viene el cuarto congreso del partido, que es la apertura religiosa, pues esa apertura religiosa emergió como de un río subterráneo, los Iyabó, los hijos de Leguá, los hijos de Changó, los hijos de Ochún, los hijos de Yemayá, salieron con sus atuendos, con sus vestuarios, con sus atributos. La religión tiene esa capacidad de ocultarse y después florecer. Callejón de Hamel es un espacio que con el tiempo ha ganado mucho más que un espacio. Ha ganado un punto muy importante dentro de la cultura afrocubana en mi país y en el Caribe. Es conocido en muchos lugares del mundo este trabajo, y sin esas pretensiones de colocarlo en el puesto que está, se convirtió a través del arte en un templo a la cultura negra en mi país. Pero ¿qué quiere? Pero como dice Callejón. Y ahí empiezo a desarrollarlo no solamente con la parte pictórica, sino también con la parte musical. O sea que los domingos hacer un trabajo musical, evocando todos los conceptos rituales. Es también recurrente las vigas,
las grandes esferas de metal, convertirla en conceptos escultóricos, es buscando el elemento que para otras personas quizás puede ser ya desechable, yo darle un concepto utilitario y al mismo tiempo un concepto artístico. Es ahí, y eso lo da sencillamente la necesidad de crear. Que este es el primer proyecto con estas características de artes plásticas en la vía pública. O sea, es el reconocimiento de la propia cultura popular, de la sociedad. Yo hace poco escribía una crónica que se llama Yo quisiera ser Paul Auster. Y quisiera ser Paul Auster no solamente, bueno, por haber escrito los libros maravillosos que ha escrito Paul Auster, sino lo decía en el sentido de que me gustaría para que cuando me entrevistaran, cuando vinieran gente así, por ejemplo, de Brasil o de cualquier parte a entrevistarme, me preguntaran por mis personajes, por las películas que he visto, me preguntaran por el béisbol, Paul Auster es amante del béisbol, yo también, y no solamente sobre el futuro de Cuba, qué pienso del gobierno de Fidel Castro, el de Raúl o el otro, con esa intensidad con que se le indaga sobre la política al escritor cubano, que llega a ser en un punto realmente agobiante, porque uno siempre siente que tiene que tener la capacidad de andar con una bola de cristal prediciendo cuál va a ser el futuro de Cuba, cosa que es a todas luces imposible. Yo creo que el tema de Cuba genera una polarización. O se está a favor o se está en contra. Esa no es la tesitura, esa no es la lógica en la que se estrutura la realidad cubana. Não, a Cuba real ela não é uma Cuba polarizada. Pelo menos a Cuba das pessoas ela não é polarizada. Un cineasta cubano haciendo una película está en la obligación para la gente de izquierda de hablar el paraíso, pero para la gente de derecha hablar del infierno, y Cuba no es ni un infierno ni un paraíso. Entonces mi única respuesta últimamente desde esa vez a comprarse boleto, vayan para La Habana y ahí ustedes buscan su verdad. Yo creo que Cuba no hay que reconocerla únicamente en la negritud o la blanquitud, sino en la mezcla, en la mulatez. No somos españoles, no somos africanos, no somos americanos, ni somos rusos, o sea, países que tuvieron una influencia decisiva en Cuba. Somos cubanos. Y el cubano desde que nace, o nace pelotero o nace boxeador, o si no corre. Esos son los tres deportes cubanos. Creo que más que disfrutar las victorias, sufrimos las derrotas. Porque bueno, ganar produce felicidad en todo, pero asumir la derrota como una tragedia ya le da un paso de profundidad mucho más grande. A mí como cubano me identifica muchas cosas. Por ejemplo, me identifica José Martí. Me identifica mi bandera cubana. Me identifica cuando siento un tambor vibrando. Me identifica también esto que yo escribo como poesía en las paredes. Soy así porque no le prendo una vela a Dios y luego otra al diablo. Se la prendo al tiempo. El tiempo será definitivamente la última palabra de toda esta obra. Me preguntaste que lo que es ser un cubano, pero un cubano, ¿verdad? Yo te voy a decir qué cosa es lo que es ser un cubano. Pero bueno, un cubano, como somos los cubanos, yo te voy a decir, pero te lo voy a decir de otra forma y no te voy a responder con palabras. Hay gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Hay gente que va para el río y no ve los peces, y no ve los peces, aunque va para el río. Hay gente que va al camino y no deja huella, y no deja huella, aunque va al camino.
pero